Bien, jóvenes, en esta oportunidad, continuando con la sesión Aprendo en casa sobre buen uso de los recursos en nuestro entorno y el aporte de la tecnología. El título de la sesión es Fundamentamos el buen uso de los recursos naturales y el entorno y el aporte de la tecnología. El propósito evalúa las implicancias tecnológicas en beneficio de las actividades de su contexto para el cuidado de los recursos naturales y la generación de una acertada convivencia saludable, considerando la tecnología en el hogar, su buen uso en las situaciones difíciles y el aporte para un desarrollo sostenible, planteando sus opiniones y citando casos representativos para el aporte del proyecto final, evidenciando en una infografía, con su competencia respectiva y capacidades. El reto para esta semana es: ¿cómo utilizan los aportes de la tecnología en la forma de vida de las personas? Para ello, tomamos en cuenta datos importantes que en la cual debes considerar, y en este reforzamiento, aplicando la escalera de Wilson, aclararemos ciertas dudas. Por ejemplo, respecto a la riqueza del Perú y la tecnología. El Perú es considerado por su ubicación geográfica una diversidad biológica. Tiene una gran riqueza de recursos naturales. Y por esa razón, estratégicamente ubicado en Sudamérica, tiene una gama de ecosistemas. Como vemos ahí, tiene la costa, sierra, selva, con sus ecorregiones importantes, cada uno con su biodiversidad muy importante. Fuentes de energía del entorno. En este caso se considera los fenómenos naturales para obtener fuentes de energía, para realizar trabajo. Además, la utilidad, aunque existen innumerables fuentes de energía, como por ejemplo la energía geotérmica, del planeta Tierra en este caso, y la energía nuclear, por fisión y fusión nuclear. Los recursos naturales y la transformación. Consideramos como fuentes primarias, ¿ya?, que se obtienen directamente de la naturaleza. Se distinguen por ser recursos naturales como el viento, las radiaciones del sol, el agua, el movimiento, en este caso el carbón, el uranio, el gas natural, el petróleo, la leña, el bagazo y otros residuos vegetales. Y como secundarios consideramos en este caso la combinación de las energías primarias, es decir, el aporte de la tecnología y no se concentra presente en la naturaleza como recursos. En este caso puede ser la electricidad, ¿ya?, el hidrógeno, los combustibles, entre otros. Fuentes de energía secundarias. Aquí clasificamos en energías renovables y energías no renovables. En las renovables consideramos, por ejemplo, ustedes lo han llevado muy bien, aclarando ciertos puntos, los recursos inagotables, ya sea por la enorme cantidad de energía que poseen, en este caso como el sol, es la fuente inagotable para la vida de los seres humanos y el resto de los seres vivientes en general en nuestro planeta. Además, las energías no renovables son principales energéticos, que corresponden a los combustibles fósiles, como el carbón, en este caso gas natural, la energía nuclear, y aprovechan recursos naturales. Tenemos ahí un esquema de fuentes de energía renovables, resumiendo como solar, eólico, hidráulico, maremotriz, biomasa, geotérmico, entre otros. Uso apropiado de la energía en la historia. Según cuenta, Arquímedes, un gran físico científico, al servicio de Herón II, hizo un experimento físico. Quemó las naves de Marcelo por medio de espejos cóncavos, situados directamente a los rayos del sol. Como vemos ahí, los rayos reflejados y los rayos incidentes. En este caso hubo una reacción. Tomamos en cuenta un estudio de óptica, ¿ya?, uso apropiado de la energía en sus tiempos. Además, el uso fuente como energía. Además, este recurso renovable, que es el sol, ¿ya?, porque su calor provoca en la Tierra la diferencia de presión que da origen a los vientos, como la fuente de energía eólica, ordena el ciclo de agua, causa la evaporación para las lluvias, formando energía hidráulica. Tenemos ahí una explicación interesante. Y el 53%
del total prácticamente es al exterior, ¿ya? 30% reflejado al espacio exterior y 23% absorbido por la atmósfera. Y los demás porcentajes, ¿ya? Prácticamente el 47% directa y difusa, ¿ya? Directamente la reflexión, la absorción al suelo. Y el otro porcentaje difuso, que van prácticamente para las placas solares, por dispersión en las nubes, entre otros. Pero vemos que el Sol es el fuente de todas las energías. Otra aplicación es muro de Trombe, acumulador de calor. Es una pared orientada al Sol que mediante la tecnología fue construido con materiales que pueden acumular calor. Vemos ahí en el esquema, muy claro, la radiación solar llega directamente reflejado, se acumula y luego sale el aire caliente al interior y creando un cúmulo de calor al interior. Bajo el efecto de masa térmica combinados con espacio de aire, con estructuras con láminas de vidrio, en este caso, cámara de aire y un muro acumulador de calor proveniente de los rayos del sol, los cuales atraviesan al cristal. Esto se conoce como muro de Trombe. Calefacción mediante convección más radiación. ¿Ya? Entonces estamos tocando estos puntos porque estamos relacionando los recursos naturales, ¿ya?, con la tecnología. Otro caso muy común es la casa sustentable o llamado también ecológica. ¿En qué consiste? En un modelo tecnológico de vivienda saludable y amigable. ¿Ya? Esta cuenta con un conjunto de tecnologías apropiadas como la pared caliente, terma solar, cocina mejorada, que permiten principalmente contrarrestar el problema del friaje en las zonas altoandinas. Estas tecnologías se han implementado en la provincia de Canas, región Cusco, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Permite incrementar la temperatura del hogar en 10 grados, beneficiando a las familias contra las enfermedades respiratorias. Ahí vemos una casa, una vivienda sustentable que tiene generador eólico, produce electricidad gracias al aire, captación de lluvia, ahorra prácticamente el 40%, calentador solar, ahorra prácticamente el 80% de consumo de gas, mediante paneles solares, producen electricidad de la luz solar. Una propuesta amigable entre los recursos renovables del ambiente con la tecnología en bienestar del ser humano. Debemos considerar pertinente siempre a un peruano pionero en las centrales hidroeléctricas. Nos referimos a Santiago Antúnez de Mayolo, Gomero. Juan Cachino fue un físico, ingeniero, matemático peruano, candidato al Premio Nobel de Física. Importante resaltar su obra maestra en la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, y descubrió el neutrón, que muchas veces nos fue consolidado en los libros de química. Pero aprovechemos esta oportunidad para que ustedes conozcan. En el año 1924, el sabio peruano Santiago Antúnez de Mayolo, durante el tercer Congreso Científico Panamericano, presenta la ponencia Hipótesis sobre la constitución de la materia, en la que predijo la existencia de un elemento neutro dentro del átomo llamado neutrón, 8 años antes de su descubrimiento. Asimismo, predijo también la existencia de un electrón positivo llamado positrón. Cabe resaltar al respecto que en la actualidad en ninguna obra especializada sobre el neutrón se menciona la predicción de Antúnez de Mayolo, pero nosotros como chamarinos sí llevamos el nombre del Club de Ciencias Positrón en honor a Santiago Antúnez de Mayolo. Por ello, también es menester, no menos importante, pero en el mundo, a Thomas Alva Edison, que vivió en el año 1847. Además de inventor de bombilla, también construyó la primera central eléctrica de la historia. Este es a nivel mundial. Pero Santiago Antúnez de Mayolo como el primer gestor de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato en Huaraz, en nuestro país. Nuestro país es precursor de recursos hídricos. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas son centrales que generan electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsamados en represas. En el Perú, las empresas impulsan el aprovechamiento de recursos hídricos para dar energía a miles de familias peruanas con sus centrales hidroeléctricas como el Huinco, Matucana,
Cayahuanca, Moyopampa, Huampaní, Yanango, Chimay, Caño del Pato, entre otros. Impacto positivo en energía hidroeléctrica. Uno de los puntos importantes es compatible con el medio ambiente. No contamina el aire y genera las menores emisiones de gas de efecto invernadero en todas las tecnologías de generación eléctrica. Este es un factor extremadamente importante, ya que la estabilización de las emisiones de GI es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el mundo hoy en día. Combate el agotamiento de recursos y el calentamiento global, generando mayores fuentes de trabajo en las comunidades beneficiarias en las diferentes actividades económicas y sociales. Es decir, es un aspecto importante. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Se obtiene de una caída del agua. Obviamente el agua tiene energía potencial. En movimiento se genera energía cinética de cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas, como vemos en el esquema. La caída de agua, acá tenemos una gran cantidad de agua, de masa de agua, de represa, y luego tenemos una caída, ¿ya? Aquí es una energía potencial, energía cinética, ¿ya? Movimiento de la turbina y genera las transformaciones, el generador, el transformador y el tendido eléctrico. Es así como se genera. Pero esta invención, ¿ya?, fue muy antiguo, pero en el Perú fue propuesto, como le dije anteriormente, por Santiago Antunes de Mayor, un peruano. Impacto negativo de esta energía hidroeléctrica. Hay varias, obviamente. Ocurre cuando existe interrupción del flujo de agua, es decir, producción de polvo, sedimentos, contaminación de fugas de hidrocarburos de máquinas. Desde luego, trae como consecuencia formación del agua artificial, mortalidad de flora y fauna, mortalidad de recursos hidrobiológicos, forma barreras térmicas que dificultan la migración de la flora y animales microscópicos, altera la temperatura del agua, reduciendo el contenido de agua en el oxígeno, y que pueden generar eventualmente, sobre todo en su etapa de construcción y operación. Es decir, hay aspectos negativos que genera estas centrales, como vemos en la imagen, ¿ya? Altera el ambiente, obviamente, el contenido de oxígeno es mínimo, no hay una normalidad, ¿de acuerdo? Y obviamente también la formación de mortalidad de la flora y fauna de la zona. Algunas tecnologías relevantes, que hay muchas tecnologías obviamente, hemos citado unas cuantas, que favorece al ecosistema. Durante las sesiones se ha mencionado una de ellas, Yawa, generador de obtención de agua. ¿En qué consiste este proyecto? Este es un prototipo que mediante veletas se coloca en una determinada altura, el aire frío choca con las paletas y por condensación, ¿ya?, por condensación va acumulándose el agua. Este proyecto es amigable, utilizando la tecnología con sensores de humedad denominado Yawa. El otro, que también en la sesión se habló anteriormente, sobre el Ayinti, significa generador de electricidad vegetal. ¿En qué consiste este proyecto? El joven propone mediante celdas, mediante paneles solares y la energía que emiten también las plantas, generando ATP y energía de la biomasa, puede cargar un celular. Es un prototipo muy importante que la tecnología y el ecosistema lo denominó como Ayinti, generador de electricidad vegetal. También se mencionó en su oportunidad a Irving, un robot clasificador de residuos, cuyo eslogan: yo reciclo y construyo un futuro para todo el mundo. Es un proyecto que deben ser innovadores, de preferencia con una base tecnológica. Obviamente este es un robot Irving, ¿ya?, que tiene varios sistemas electromagnéticos, magnéticos, mecánicos y de programación robótica que permite ayudar al ambiente. También tenemos otra propuesta, los drones contra la tala de árboles.
Esto generalmente en la selva. Ha sido propuesto con bastante éxito en lugares inaccesibles que el ser humano puede llegar, pero por monitoreo de los drones, ellos pueden ubicar, localizar, ubicándolo con un GPS a una determinada distancia, utilizar estos drones para evitar a la tala de árboles en la zona. También tenemos otro, la bicicleta que carga celulares, una propuesta muy interesante, muy innovador, en la cual ahora por esta pandemia mucha gente utiliza bicicletas y colocando un generador, un dínamo en la parte inferior de la rueda, puede cargar un celular. Muy interesante propuesta, amigable al ambiente y también utilizando la tecnología. El otro es un dron sembrador. ¿En qué consiste esta tecnología? Dispara al suelo una vaina con semillas germinadas previamente con hidrogel nutritivo que aporta todos los minerales y la humedad necesaria para empezar a desarrollarse. Una propuesta muy interesante en lugares donde son desérticos, ¿ya? Pero sí hay vida en este caso, generando árboles y puedan resembrar muchas plantas en extinción. Otra propuesta muy interesante, utilizando la última semana, hicimos la penúltima, perdón, sobre la tecnología de los residuos sólidos, es decir, el riego solar. En el prototipo vemos aquí, por ejemplo, una botella grande, ¿ya?, que actúa como una campana. En su parte interior otra botella mediana, pero abierta a la mitad, ¿ya?, con agua. Y al costado tenemos una planta como estructura. Y esto por evaporación, por las paredes internas se condensan y caen las gotas de agua para directamente alimentarse las plantas. Aquí tenemos el prototipo, tenemos la botella grande, interiormente se encuentra agua y al costado las plantas. Un proyecto muy interesante en la cual nos permite relacionar el ecosistema amigable con la tecnología. Por lo tanto, para terminar, ustedes van a desarrollar una infografía denominado, casi como proyecto del mes, construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de los recursos en el hogar y en la comunidad. Para un alcance, vamos a ilustrarles cómo hacer una infografía. Por ejemplo, acá tenemos un título, Economía Verde, donde puede graficar nuestro planeta e indicar aquí aspectos importantes sobre lo que hemos aprendido durante el mes. Aquí tenemos otro, puede dibujar aquí una rama con sus hojas y en cada uno de los puntos colocar ideas fuerza. Por ejemplo, acá dice recicla todo lo que puedas, reutiliza materiales y objetos, evitar usar en este caso el automóvil, sino las bicicletas, ahorra agua, planta árboles. En otras palabras, todas las ideas fuerza de todas las sesiones anteriores. Eso es infografía. Aquí tenemos otro, protegemos nuestro ambiente. Punto 1, ¿cómo lo hacemos? Punto 2, ¿qué es la tecnología? Punto 3, ¿para qué sirven las trampas de grasa en el ambiente? 4, cuidado ambiental. Por ejemplo, son casos importantes como se propone en este caso una infografía. Muchas gracias, jóvenes, muy amable, que tengan una excelente semana y hasta la próxima.